Queridos y queridas estudiantes, les damos una muy cordial bienvenida. Vamos a iniciar aquí la unidad número 4. Ustedes ya han trabajado dos momentos históricos, uno vinculado a la Baja Edad Media, el otro asociado a acontecimientos tales como el humanismo, el Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Científica. Hay un historiador muy querido por nosotros, Jacques Le Goff, un historiador de la Edad Media, que se plantea si cabe cortar a la historia en rebanadas, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? A través de unidades para poder pensar, para poder abordar y para poder estudiar la historia de la educación. Y él dice que en realidad el Renacimiento no es más que un momento de una muy larga Edad Media, y que el gran cambio se va a producir recién en el siglo XVIII en un contexto de revoluciones. Justamente a este momento histórico, a esta transformación revolucionaria, nos vamos a referir nosotros en esta unidad. Decidimos ahondar en algún punto en todas esas transformaciones profundas que se producen en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura y también en la educación. Si me permiten, les voy a compartir con ustedes un PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de esta presentación de la unidad. Saberes y prácticas educativas plurales propuestas por revolucionarios americanos y europeos. Seguimos haciendo el foco en los saberes y en las prácticas, insisto, porque nos parece que es muy importante que desde el campo de la educación podamos conocer cuáles son esos contenidos, esos saberes que vehiculiza la educación y, por otro lado, los modos a través de los cuales se lleva a cabo ese proceso. Y no son únicos, no hay una única propuesta, por eso hablamos de pluralidad, no queremos simplificar los diferentes momentos históricos. Y esto se da en un ámbito que es en torno, digamos, al Océano Atlántico, donde de uno y otro lado resuenan las voces de los revolucionarios americanos y europeos. Y entre ellos circulan y atraviesan el océano ideas y también proclamas de carácter universal. A esto nos vamos a referir entonces, a un contexto revolucionario que comprende el Atlántico y todo ese espacio político, económico, social, cultural, educativo que lo rodeaba. En estas imágenes podemos ver a dos mujeres. Por un lado, una mujer de la aristocracia con un libro. Como nosotros sabemos, ya las mujeres en realidad estuvieron relegadas de la educación, salvo en algunos colegios de algunas órdenes religiosas. Las mujeres de la aristocracia podían tener un tipo de escolarización y algo de acercamiento a lo que era el mundo de la cultura escrita, sea en colegios protestantes o católicos. Pero en general la educación de la mujer estaba reservada a la familia, a la crianza de los hijos y no mucho más, digamos, no había un papel destacado para ella en estas sociedades. Sin embargo, no queremos minimizar totalmente el papel de las mujeres y por más que esto no fuera prioritario, hubo una serie de prácticas asociadas a las mujeres que vale la pena ir rescatándolas para tornarlas visibles y para poder también identificar cuál fue efectivamente el papel que ellas tuvieron a lo largo de la historia. En este caso, una mujer con un libro.
algo inusual, podríamos decir. Sin embargo, había mujeres que sabían leer y escribir, en general no estaban bien vistas, la actividad intelectual era una actividad reservada para los hombres, se entendía que era una actividad más bien masculina, y en consecuencia podían ser despreciadas por este motivo. Las mujeres en realidad accedimos a la lectura y a la escritura de un modo más democrático y siendo reconocidas por esto recién en el siglo XX. Pero algunas mujeres podían leer y escribir, sobre todo lo vinculado a las cartas, al mundo epistolar, a los diarios íntimos, o también a veces lo hacían escondidas. Pero las mujeres también podían tener un desarrollo intelectual muy interesante, muy importante, y esto comenzaron a desplegarlo, esta actividad intelectual, en los salones a donde van a ser convocados o donde se van a reunir quienes difundían estas nuevas ideas vinculadas a los procesos revolucionarios. Entonces, digo, un nuevo protagonismo para la mujer, lentamente, solo algunas, unas pocas, pero que ya comienzan de algún modo a abrir camino en lo que va a ser la historia de las mujeres, si hablamos de transformaciones profundas. Y por otro lado, abajo, una mujer representando al proceso revolucionario que se va abriendo paso, esto es con el gorro frigio, el gorro que llevaban los esclavos que se liberaban en el mundo romano, portando las balanzas de la justicia, acompañándose generalmente por las tablas de la ley. De algún modo, las mujeres aquí están representando también algo nuevo en términos simbólicos, que me parece que es interesante asociarlo también al papel de las mujeres en la historia de la educación y en este caso en la historia política. Una cartografía revolucionaria. Ya hablamos de revolución atlántica. Cuando hablamos de revoluciones en el siglo XVIII, en general las denominamos revoluciones burguesas, porque básicamente va a ser esta clase social la que empuje la revolución y la que conduzca la revolución. Pero estas revoluciones burguesas no se despliegan solo en el contexto europeo, sobre todo Francia o Inglaterra, Revolución Francesa, Revolución Industrial. También hubo revoluciones en otros espacios, aquí en este mapa figura Ginebra, España, pero también quisiera decirles que hubo diferentes oleadas revolucionarias, no solo 1750, la Revolución Industrial en Inglaterra, o 1789, la Revolución Política en Francia, sino oleadas revolucionarias en 1810, allí figura España, que se expandieron luego por algunas otras zonas de Europa, o en 1820 o en 1830. Y digo, oleadas revolucionarias en el seno de Europa, pero también haciéndose eco de este contexto revolucionario por estas ideas que iban y venían y que eran reapropiadas en el contexto americano, la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, 1776, allí aparece en el mapa marcado en azul, y finalmente todo lo que eran las colonias españolas, ¿no? En los diferentes virreinatos. Allí vimos el Virreinato de México, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, ¿a qué ideas o a qué contexto intelectual nos tenemos que remitir? Aquí una imagen de un filósofo. Los filósofos eran los pensadores, intelectuales que podemos decir promovieron un debate interesante, introdujeron nuevas ideas, fueron realmente difusores y vectores de un cambio importante en el pensamiento, que por supuesto se asienta en desarrollos intelectuales previos. Estamos hablando del contexto de la Ilustración.
se llama la Ilustración o el siglo de las luces, justamente a este gran movimiento intelectual que se va a desplegar en el siglo XVIII y que va a tener distintas versiones. Por eso podemos hablar de distintas ilustraciones o distintos iluminismos, como también se suele llamar a este movimiento, en distintos lugares de Europa, en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, o también podemos hablar de la ilustración en el Río de la Plata o en México. Acá una figura, la figura es John Locke. ¿Y por qué comienzo con Locke? Porque conecta muy directamente con la revolución científica. La revolución científica del siglo XVII, que ustedes ya conocen, que ya han estudiado, que, bueno, introdujo, ¿no?, de algún modo un protagonismo para la ciencia como modo de conocimiento con el despliegue del método científico y entronizó de algún modo a la razón junto con la experiencia, ¿no? Se conoce a través de un proceso de recolección de información, de planteo de hipótesis, de verificaciones, de comprobaciones, pero además hay razonamiento, pensamiento, elaboración y construcción de argumentos. John Locke conecta directamente con Newton en términos de su pensamiento. Él era básicamente un hombre vinculado, era un médico vinculado a la ciencia, pero como todos los pensadores o los filósofos de la época, y a diferencia del mundo actual, que es un mundo intelectual, el campo intelectual está muy especializado, estos pensadores llamados filósofos del siglo XVIII, en este caso Locke transita entre el 17 y comienzos del 18, su vida. En realidad escribían sobre muchas cosas y pensaban muchas cosas, porque cambiar la sociedad suponía cambiar la política, cambiar la economía, cambiar las relaciones sociales, y aquí van a ellos también proponer que todo esto solo va a ser posible con introducción de cambios en la educación y por supuesto también cambios en los modos de conocer. Aquí yo traje solamente, puse al lado de la figura de John Locke dos obras, una de carácter político y otra de carácter educativo, porque hay algo muy interesante que generalmente conecta a estos pensadores, ¿no? El cambio político, además del cambio económico y social, con el cambio educativo. John Locke básicamente era un opositor al gobierno monárquico absolutista en Inglaterra. Él estaba en contra del modo de pensar de Hobbes, ¿no?, quien consideraba que había que otorgarle todo el poder al Estado y que ese otorgamiento del poder al Estado era algo irrevocable. Locke dice que no, que en realidad hay un contrato que suscriben, ¿no?, los ciudadanos con el Estado y que ese contrato puede ser revocado por los ciudadanos, ¿no?, y entonces puede cambiar la forma de gobierno y que jamás se debe conceder todo el poder. Entonces, estamos aquí nosotros ante básicamente una conmoción a lo que era la forma política dominante en la Europa del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Esto es esta tendencia a una fuerte concentración política en torno al rey. Estos dos tratados sobre el gobierno civil, de algún modo lo que hacen es proponer y ensayar una legitimación de algo que va a estar vigente hasta el día de hoy en Inglaterra, que es la monarquía parlamentaria. Esto es una monarquía. En Inglaterra sigue habiendo monarquía hoy,
pero va a haber también un primer ministro y, por supuesto, va a estar el Parlamento con las dos cámaras de los lores y los comunes, limitando el poder del rey. Entonces, esta obra de Locke es muy importante para la vida política de Europa y para la vida política de Inglaterra, ¿no? Estamos hablando de un contrato entre un cuerpo político de ciudadanos y un Estado. Y por otro lado, los pensamientos sobre educación, ¿no? Una obra escrita, bueno, allí vemos el facsímil de su primer ejemplar a fines del siglo XVII, y bueno, claramente Locke sostiene que solo a través de la educación se va a poder realmente formar esta nueva sociedad política. ¿Y cómo se iba a lograr? ¿Cómo podía ser esa educación? Básicamente él entiende que en la medida en que un niño, una niña es una tabula rasa, es decir, que no viene con ideas innatas como anteriormente se consideraba desde la antigüedad clásica, la educación tiene muchísimo por hacer, ¿no? Esta idea de tabula rasa estuvo presente en el mundo de la educación como idea durante muchísimo tiempo. Bueno, Locke la desarrolla, pero lo que importa aquí es que esta idea de tabula rasa, que por supuesto hoy nosotros no la compartimos, pero ningún niño es una tabula rasa, pero lo que hace es otorgarle preeminencia a la educación. Es decir, la educación tiene muchísimo por hacer en términos del desarrollo de los individuos. Y básicamente lo que Locke pensaba es que este desarrollo iba a ser un desarrollo virtuoso, es decir, la virtud del buen ciudadano. Él estaba imaginando básicamente ese buen ciudadano, un ciudadano inglés que sabe comportarse, que tiene buenos modales, que sabe cómo establecer, cómo relacionarse con otros, cómo pueden ser las relaciones o deben ser las relaciones construidas en la esfera pública, en la esfera política. Entonces, un hombre o una mujer con determinados gestos, con determinados comportamientos, pero sobre todo con determinados modos de construir las relaciones políticas. En esto estaba pensando básicamente Locke, y la idea de virtud, en consecuencia, se aleja bastante de la idea de virtud que tenían los hombres del Renacimiento. Y aquí otro intelectual, ¿no? Otro filósofo, Rousseau, el contrato social. Rousseau lo ubicamos en Francia, y aquí también el facsímil de esta obra que seguramente habrán escuchado nombrar alguna vez en la escuela secundaria, espero. El contrato social también es una obra revolucionaria en términos intelectuales, digamos, ¿no? Porque lo que está proponiendo es un contrato entre el cuerpo político de ciudadanos para construir y formar una nueva sociedad política, un nuevo Estado. Básicamente Rousseau estaba pensando en una democracia, no en una monarquía parlamentaria como Locke, una democracia de todos pequeños propietarios, una democracia igualitaria. Es una idea muy particular que él tiene de comprender la democracia, digamos, ¿no? Rousseau, esta obra fue inspiradora de procesos revolucionarios aquí en América, digamos, ¿no? Cuando se introduce el contrato social en el Río de la Plata, y bueno, los revolucionarios dicen, bueno, entre nosotros suscribimos un contrato, firmamos un contrato y nos liberamos del dominio, ¿no?
español. Es decir, estas ideas, esta idea de contrato, de pacto entre los individuos para formar una nueva sociedad política, tiene un componente revolucionario, por más que lo que ustedes estén viendo allí es simplemente la tapa de un libro eh, con contenido político. Y al lado de esta obra, El contrato social, por la cual Rousseau generalmente es muy estudiado y muy reconocido, otra obra muy importante que hace de Rousseau un intelectual, un filósofo muy importante para la historia de la educación. Es la obra El Emilio, digamos, como así se lo conoce, y que básicamente postula un modo de educar a un joven de esa burguesía que se estaba desarrollando, que se estaba afirmando, que se estaba tornando revolucionaria y que quería enajenarse, liberarse de los viejos modelos educativos vinculados, por ejemplo, o asociados a los colegios de los jesuitas. Una educación más libre, una educación más espontánea, él dirá una educación negativa, esto es donde el preceptor, quien va a educar a Emilio, no va a impartir o no va a moldear en él su carácter, sino que Emilio va a ensayar, va a tropezar, se va a equivocar y a partir de allí, a través de esta educación negativa, él va a ir adquiriendo experiencia y va a poder enfrentar todos los desafíos que esta nueva vida y que esta nueva sociedad va a deparar. En realidad, Emilio propone una educación por fuera de la sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo? Si Rousseau piensa en un contrato social, Emilio se va a educar fuera de la sociedad, alejándose de la sociedad. Es que en realidad Rousseau dice, en esta sociedad Emilio no se puede educar, hay que sacarlo, hay que retirarlo de la ciudad, hay que educarlo a través de un preceptor, no puede ir a los colegios que hoy están educando, y a partir de esta formación que le demos a Emilio, podremos contar con ciudadanos en condiciones de encarar este proceso político que se necesita, que es básicamente de una revolución política para la construcción de una democracia y para la formación de una ciudadanía política, ¿no? Que es el cuerpo político de ciudadanos. Bueno, el terreno nos queda preparado en términos intelectuales en Europa, pero dijimos que esto era una revolución atlántica. Y acá la figura de Belgrano, por supuesto más familiar para todos nosotros, pero Belgrano también es un ilustrado del Río de la Plata, y también escribió sobre política, sobre economía, escribió mucho sobre economía, y también no produjo un libro, pero sí hay muchos fragmentos de su producción que hablan de la educación. Es decir, los ilustrados estaban pensando en una nueva sociedad, construyendo en términos intelectuales una nueva sociedad que oscilaba entre la monarquía parlamentaria o la república democrática, y para construir esta nueva sociedad política, la educación iba a ser muy importante. Por supuesto, también en términos productivos, en términos económicos. Por ejemplo, Belgrano propuso la creación de una escuela de matemática. ¿Para qué? Para el desarrollo del comercio, para el desarrollo de la actividad mercantil, de las actividades productivas. Esto solo a modo de ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo estos hombres, estos pensadores, estaban concibiendo integralmente la transformación de la sociedad. Y aquí una mujer, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, también, ¿no? Para traer algunas mujeres en el Río de la Plata. Una mujer que no nos dejó ningún libro, pero sí escritos, cartas, como mencioné, que era la práctica generalmente que tenían las mujeres para desarrollar su actividad vinculado a la cultura escrita, ¿no? Vinculado a la palabra, con lo que significa, ¿no? El poder de la palabra, el poder de decir y expresar a través de la palabra y hacerla circular de un modo escrito. Básicamente, Mariquita Sánchez de Thompson
fue una mujer donde no solo en su casa o en su hogar se cantó por primera vez el himno nacional, sino fue una mujer vinculada a todos los hombres de la revolución, que organizaba encuentros en el salón de su hogar, de hombres, entre hombres de la revolución, pero que también sus ideas fueron muy inspiradoras, y alentaron debates muy interesantes, y la continuidad, digamos, de su labor intelectual y también política en la discusión de ideas se proyecta hasta tiempos de Sarmiento, pasando por Bernardino Rivadavia, con quien también tuvo una estrecha relación. Entonces digo, bueno, aquí algunas mujeres también vinculadas al campo intelectual y vinculadas a la esfera de producción de ideas y de conocimientos en este contexto revolucionario de un lado y del otro del Atlántico. Contexto económico, revolución industrial. Generalmente se sostiene que la revolución industrial se inicia en Inglaterra en 1750. Allí vemos las chimeneas, el humo, los barcos a vapor, la producción fabril y el puerto. La actividad industrial efectivamente nace en Inglaterra, ligada a la industria textil, y también ligada a la producción del carbón, ¿no? La producción del carbón que permitió la energía, ¿no? La producción, contar con una fuente de energía que se iba a utilizar no solo en las fábricas, en los barcos a vapor, y luego posteriormente en el siglo XIX, sobre todo a partir de 1830, que es el boom del ferrocarril, también en este medio de locomoción. Bueno, básicamente estamos nosotros en un contexto de gran transformación económica asociada a que previamente hubo una revolución agrícola porque al campo le fue muy bien, se pudo producir esta revolución industrial, hubo excedente de mano de obra, excedente de capital, excedente de empresarios en condiciones y con habilidades como para liderar un nuevo proceso económico, y vinculado, digamos, a Europa, a Inglaterra, ¿no? Y este comercio triangular que se va a dar de intercambios con América, llevando esclavos, trayendo lanas, bueno, este intercambio que se va a dar, y luego vendiendo productos textiles, digo, esta circulación a través del Atlántico va a posibilitar un desarrollo en esta zona, y va a transformar a Inglaterra en el epicentro de un modo de producción que es absolutamente desconocido, ¿no? Nosotros hoy tenemos naturalizado lo que es la producción en las fábricas, pero básicamente estas son, las fábricas constituyen espacios muy grandes para llevar a cabo una producción en serie y en gran escala. Esto no era conocido en los siglos precedentes, ya que el tipo de producción y el consumo estaba basado en aquello que se producía básicamente de un modo artesanal o a través de lo que era la manufactura, digamos, donde varias personas producían, pero cada uno del principio al fin un mismo producto. Entonces, un nuevo escenario, la ciudad, un nuevo tipo de establecimientos, las fábricas, nuevos actores económicos, los empresarios y los obreros, los trabajadores, las trabajadoras, y aquí
hombres, mujeres, niños, trabajando en las fábricas y asociado a esto un intercambio comercial importante que le va a permitir a Inglaterra convertirse en este momento en dueña de los mares. Solo aclararles que hablé de la revolución industrial en Inglaterra, pero la revolución industrial ingresa al continente europeo 30 años después. Es decir, hubo un proceso de industrialización creciente en el resto de Europa en las décadas siguientes. Este contexto revolucionario no es solo en materia económica, sino también lo es en materia política. Aquí la imagen de dos monarcas absolutos en Francia, Luis XVI y su esposa María Antonieta. Ellos fueron quienes partícipes de ese proceso revolucionario que conocemos como Revolución Francesa, que atravesó por diferentes fases y que se inicia en 1789 con un movimiento liderado por la burguesía, acompañado por el pueblo que padecía hambre, digamos, y donde básicamente lo que se produce es una profunda e importante rebelión social que le cuesta la cabeza a ambos monarcas. Tanto Luis XVI como María Antonieta murieron en la guillotina, es decir, fue un fin drástico a una forma de gobierno que, por cierto, después hubo regresos, digamos, no es que se estableció de una vez y para siempre una forma de gobierno distinta, como por ejemplo la República. La República básicamente supone división de poderes, periodicidad de cargos, publicidad de los actos de gobierno. Bueno, hoy Francia está viviendo la Quinta República, digamos, ¿no? Hubo muchos avances y retrocesos en este proceso de monarquía o república, pero básicamente este proceso que va desde 1789 hasta la llegada de Napoleón, atraviesa por distintas fases en donde lo que uno observa es esta concentración, digamos, y este proceso muy, pero muy, muy dinámico y muy acelerado que le pone un fin a esta concentración enorme de poder que había hecho a Luis XIV decir que el Estado era él. Bueno, no se sabe muy bien, hay una discusión si lo dijo exactamente, pero es una de las frases que pasó a la historia. Bueno, y esta transformación que les decía que es un contexto, ¿no?, de cambios económicos, de cambios políticos, también lo es de cambios sociales. A veces se engloba, ¿no?, a todas estas revoluciones y se las suele llamar revoluciones burguesas. Aquí estas caricaturas de la época francesas, en donde podemos ver cómo el clero y la nobleza está sometiendo y en algún punto avanza, ¿no? Siendo llevado, sostenido por lo que se llamaba el tercer estado, ¿no? Los sectores populares, allí sometidos, ¿no? Raquíticos, con cadenas, como condenados. Bueno, y vemos, ¿no?, con sus trajes los nobles o los hombres de la iglesia, con sus atuendos, ¿no?, sedas, colores, etc. Bueno, esta situación
estas caricaturas que constituyen una crítica va a ser de algún modo redefinida a partir de lo que se entiende que es el gran triunfo de la revolución por parte de la burguesía. Igualmente acá vemos como casi una figura de un mendigo, ¿no? Por, que es llevado, en este caso se invirtieron los términos, por los otros estados. En realidad, la gran triunfadora es la burguesía, no es que fueron los sectores populares, no que fue el pueblo. El pueblo acompañó ese proceso revolucionario liderado por los burgueses. Los burgueses, esto es, los empresarios, los profesionales, los hombres formados del Estado, los vinculados a la banca, a la actividad mercantil. Bueno, estos fueron los que lideraron ese proceso y que, bueno, es un proceso que seguimos viviendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Seguimos viviendo en una sociedad burguesa, en una sociedad de clases, las clases sociales no han desaparecido, y en algún punto la dinámica, ¿no?, de las clases sociales se transformó de un modo notable y acelerado durante este contexto histórico. Igualmente hay algo que a veces suelo señalar en mis clases, que la nobleza no perdió tanto y quien en algún punto, como resultado de la Revolución Francesa, quien sí perdió mucho en términos económicos sobre todo, fue la Iglesia, porque a la Iglesia se le confiscaron todos sus bienes. La nobleza tuvo también sus posibilidades luego de pasado el periodo revolucionario, posibilidades de reacomodar ciertas posiciones que había detentado en la sociedad del antiguo régimen. Y aquí algunas imágenes que quiero compartir con ustedes para pensar, digamos, ¿no? Este es un cuadro muy famoso, muy reconocido de Charles Thevenin, un pintor francés, que básicamente representa el ataque a lo que fue el símbolo de la prisión durante la monarquía absoluta, digamos, ¿no? Es muy simbólico este momento de la revolución, porque justamente se entendía que en este espacio, en esta prisión, estaban todos los presos políticos. Entonces, y que este era uno de los modos que utilizaba la monarquía absoluta para, de algún modo, afirmar su poder. Bueno, el ataque, ¿no?, y la liberación de los presos es en algún punto, y esta batalla encendida que se da en esta plaza, es en algún punto muy simbólico y muy representativo de este proceso revolucionario. Esta es otra imagen, también muy asociada al contexto revolucionario, es la imagen es una obra de Delacroix, es de 1830, yo les dije que hubo distintas oleadas revolucionarias, y me parece interesante observarla porque vemos aquí a Marianne, a la mujer que representa la libertad república, ¿no?, con la bandera de Francia, ¿no?, con un arma en la mano, ¿no?, la mujer portando y representando a la nación, y portando y representando también la libertad, a la república, y acompañándola hombres que luchan con ella, digamos, ¿no? Un burgués, como lo podemos ver con una galera, también por detrás un hombre, un mendigo, y también alguien, ¿no?,
que casi está desfalleciente allí, mirándola como justificando que valió la pena morir por la República. Bueno, también una obra, este tipo de iconografías fue muy simbólica, y son las imágenes que educaron a generaciones y asociaron en algún punto a la libertad, a la república, con valores y con principios bueno, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y y finalmente una tercera imagen de un pintor inglés, Turner, que justamente hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes, si mal no recuerdo, el año pasado, en la Argentina, y acá dos imágenes de un pintor que parece muy avanzado para su época, porque casi es una pintura abstracta, pero que básicamente de lo que está en la de abajo, ¿no? Lluvia, vapor y velocidad, ¿no? El tren, ¿no? El tren. Básicamente Europa se transforma a partir de la revolución industrial, porque el ferrocarril empieza a circular por todo su territorio, conecta mercados, traslada mercadería, traslada pasajeros. Bueno, el vértigo que significaba aquí y la velocidad, ¿no?, del tren representado por Turner, así como el humo, digamos, y el vapor que podemos ver en aquel puerto en la parte superior. Hay algo en Turner muy interesante y que cabe pensarlo también en el contexto actual, digamos, en el que estamos discutiendo muchas veces algunos de estos asuntos. Estos humos, ¿no?, que producía que devenía de la utilización del carbón como combustible, suponía una enorme transformación en los cielos, digamos, ¿no? Los cielos cambiaban de tonalidad, producto de ese humo, de las chimeneas de las fábricas, pero también del ferrocarril. Bueno, esto le impresiona a Turner, esa transformación en los cielos, y es de lo que da cuenta, en cierto sentido, su pintura. Básicamente lo que digo, quisiera cerrar esta presentación diciéndoles que todo este contexto político, económico, social, intelectual, preparó el terreno para una revolución educativa. La revolución industrial, la revolución francesa estuvieron asociadas en mayor o en menor medida a una revolución en la educación. Uno podrá decir que no, en lo inmediato la revolución industrial no alentó, sobre todo en Inglaterra, cambios en la educación, porque a los niños se los querían las fábricas. Y el propio Marx luchaba para poner un límite al trabajo infantil, y también muchos benefactores bregaron para que hubiera escuelas en las fábricas, pero los empresarios no las pusieron. Pero más allá de esto, del primer momento de la revolución industrial, luego podemos decir que la necesidad de contar con trabajadores, ¿no?, que hubieran incorporado otros hábitos, otras rutinas, aseo, puntualidad, otras conductas. Bueno, todo esto lo va a aportar la educación, y se asocia a la educación. Pero, y retomando y volviendo un poquito al título de nuestra unidad y a las proclamas, yo quisiera cerrar mencionando las grandes proclamas de la Revolución Francesa, vinculadas a las ideas de libertad de enseñanza, universalidad de la educación, gratuidad y obligatoriedad. Todos estos asuntos
que nosotros hoy los damos por hechos o los damos como derechos, no fueron conquistas sin debate, sin lucha, sin fragor, digamos, en la confrontación. Y, y sobre esto se discutió mucho, se pensó mucho, hubo avances, hubo retrocesos, pero esto va a marcar la historia, va a marcar la historia de la educación a lo largo del siglo XIX y esto va a seguir vigente hasta el siglo XX. Piensen ustedes que ustedes salen de una escuela secundaria que recién hace muy poquito, en función de la última ley de educación nacional, la educación secundaria en la Argentina se hizo obligatoria. Es decir, seguimos usando y bregamos y luchamos por la educación gratuita y por el acceso de todos a una educación gratuita, y luchamos por la universalidad, y luchamos por la gratuidad. Entonces, son principios muy, pero muy importantes que siguen, ¿no?, vigentes, y que en algún punto de lo que habla esa permanencia y ese debate y esa lucha que desde diferentes posicionamientos políticos se siguen en algún punto sosteniendo. Esto tiene que ver con que justamente la Revolución Francesa instala estos principios con un carácter en parte universal, o con pretensiones universalistas, pero que no pudieron concretarse en su momento y que requirieron de muchas intervenciones en las décadas siguientes y también a lo largo del siglo XX, inclusive entrando el siglo XXI. Bueno, los dejo aquí, desearles una buena cursada de esta cuarta unidad, y nos seguimos viendo. Que estén muy bien y cuídense mucho.